Buenos días, jóvenes. Vamos a culminar esta parte asociada a Green, viendo algunos elementos de la teoría de potencial. Voy a desarrollarlo de forma bastante concisa, o al menos lo más conciso posible, tratando de dar también la suficiente claridad a algunos conceptos, en el entendido de que todo esto ya está desarrollado en materiales previos, de una u otra forma. Entonces, la teoría potencial realmente más no es un tema de la función de Green específicamente, sino de la fórmula de Green. Sale la fórmula de Green. Entonces, escribimos la tercera fórmula de Green. La tercera fórmula de Green nosotros podemos escribirla de la siguiente manera. Tenemos un U de X. Este X es un componente vectorial tridimensional en términos generales, aunque puede ser bidimensional o unidimensional ya dependiendo del problema. 1 sobre 4pi integral por una región, y aquí tenemos 1 sobre r, nabla al cuadrado de u con res de y, su argumento vectorial de y, más 1 sobre 4 veces pi, la integral por la frontera de esta región, por la frontera de esa región. Esto se me está yendo hacia abajo, no sé por qué, ahí mejor. De aquí vamos a tener 1 sobre r, la derivada de la función u de y esta es una derivada con respecto a la normal. Nosotros vamos a llamarle derivada normal. ¿Está bien? Normal a la superficie o a la frontera en el punto y que estamos evaluando. Esta es una integral de superficie menos 1 sobre 4 veces pi. Aquí vamos a tener la integral. Disculpen, jóvenes. La integral por superficie también de u de y, derivada normal en el punto y de 1 sobre r de ds. Esta es nuestra expresión número 1. Esta es la fórmula, la tercera fórmula de Green. Nosotros ya la hemos hecho, ya sabemos de dónde viene y todas sus características generales. Aquí solamente para precisar, ustedes saben muy bien de que este R, o en todo caso el R que está ahí, es el módulo del radio vector y que en este caso es X menos Y. Es decir, el módulo del punto, o sea, del vector formado entre el punto asociado al vector X y el punto asociado al vector Y. Esto es igual a la raíz cuadrada de X 1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y sub 2 al cuadrado más x3 menos y sub 3 todo al cuadrado. Jóvenes, aquí no hay nada absolutamente que ustedes no conozcan. Entonces, esta fórmula, esta expresión es el punto de partida para lo que nosotros conocemos como la teoría del potencial. Esto, jóvenes, sabemos de que en este caso y esta fórmula, esta forma de la tercera fórmula de Green está asociado al operador de Laplace, lo cual está asociado en su momento a la ecuación de Laplace o a la ecuación de Poisson, dependiendo si el problema es homogéneo o no homogéneo. Entonces, vamos a graficar más o menos qué es lo que nos está significando esto para poder visualizarlo y en función o en términos de esa visualización poder dar alguna interpretación sencilla por el momento a cada uno de los términos y más adelante vamos a ver de qué manera lo complementamos.
Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos nuestro sistema de coordenadas y tenemos una región. Esta es nuestra región omega, que tiene una frontera de omega. Entonces, en esta región, nosotros tenemos concentradas fuentes o algo, ¿está claro? Algo. Este algo, esta región, ejerce cierta acción sobre un punto P. Este punto P es un punto X. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es esto que acabo de escribir aquí? Esto significa lo siguiente, que este vector que está acá, es el vector X. ¿Está bien? Ese es el vector X. Muy bien, entonces tenemos el vector X. Ahora, nosotros queremos saber cuál es el efecto de la acción de ciertos elementos que se encuentran acá, esto asociado con el operador de Laplace. Es decir, en términos físicos, queremos hallar el potencial en este punto generado por las cargas en esta región. Entonces, nosotros elegimos un punto de esta región, digamos que este es nuestro punto, va a ser el punto M de Y. Un momentito. Vamos a desplazarlo un poquito hacia acá. Este es el punto M de Y. Significa, en primer lugar, de que este radio vector es el vector Y. ¿Está bien? Este es el vector Y. Y por lo tanto, nosotros tenemos de que esto que está aquí es el vector R. Este es el vector R. Listo, nosotros entonces tenemos esto. Ahora, vamos a hallar el potencial en este punto debido a las cargas que se encuentran todas en este punto. ¿Está bien? Todas en este punto. A ver, esta región, jóvenes, voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Está bien? Simplemente para poder tener más maniobrabilidad en el dibujo para que quede más claro. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Bien. ¿Qué otro elemento de los que están aquí mencionados es necesario? Ya sabemos cuál es X, ya sabemos cuál es Y. Esto corresponde a un punto. Como integramos con respecto a Y, y estamos, aquí es importante, creo, colocarles S sub Y, S sub Y. Es decir, a los puntos igual con respecto a Y, pero a lo largo de la superficie. Cuando estos puntos M se encuentran en la superficie. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que aquí tenemos una pequeña superficie. ¿Está bien? Tenemos una pequeña superficie. Esta pequeña superficie voy a decir que también es un M de Y. Es decir, estoy integrando, estos son los que están en la región dentro y estos son los que están en la superficie. Entonces, puedo decir de que, un momentito, este Y lo voy a mover hacia acá. Y vamos a tener entonces, este también es un M de Y, pero ya asociado a ese punto en la superficie. Muy bien, entonces nosotros tenemos eso. Pero cuando integro con respecto a la superficie, fíjense que hay una normal que está participando. Entonces es necesario identificar cuál es la normal. Aquí tenemos esta, que es la normal a la superficie, pero es asociado a donde se encuentra el punto M, cuya coordenada la estamos asignando con la letra Y. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Y aquí, por acá, y voy a tener de que este radio vector que está aquí también es un radio vector R. Jóvenes, solamente no nos confundamos, ¿está bien? Este es los puntos que están dentro y estos los puntos en la superficie. Pero es que estamos recorriendo todos esos puntos en algún momento.
Entonces, jóvenes, ¿este esquema está claro? ¿Está entendido? ¿Qué es lo que todo esto significa? ¿Tienen alguna pregunta? Está claro, profesor. Muy bien. Entonces, ya tenemos identificado todos los elementos que están acá. Vuelvo a repetir, esta fórmula es el punto de partida para lo que se conoce como la teoría del potencial. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente, dado que la función x menos y a la menos 1, es decir, 1 sobre r, es solución fundamental de la ecuación de Laplace. Eso ya lo hemos visto con bastantes veces. Entonces, se puede asumir que un momentito. Asumir que 1 es la solución del siguiente problema, que es un problema, de contorno para la ecuación de Poisson. Es decir, tengo nabla al cuadrado de u, esto es igual a menos 4 pi rho con x que pertenece a la región, y tenemos de que u evaluado en la frontera va a ser igual a un nu de x, evaluado todo esto en la frontera, y la derivada de u con respecto a la normal evaluado en la frontera es igual a un mu de x evaluado en la frontera. Entonces, dado de que esta es solución fundamental, podemos nosotros considerar de que esta expresión nos da esta solución de este problema. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos partiendo de eso. Jóvenes, ¿está claro? Todavía tenemos que correlacionar qué significan estas funciones y cómo se expresan acá. Pero quiero que me digan, ¿está entendido hasta el momento esto? Muy bien. Ahora, aquí nosotros tenemos un conjunto de funciones arbitrarias, o en todo caso que no conocemos. Una es esta mu de x, otra es esta mu de x. Esta rho de x, nosotros sí sabemos en términos generales qué cosa es, porque esto ya, ese problema que conocemos, la ecuación de Poisson, esto viene a ser una densidad de cargas, densidad de masa, una densidad volumétrica en términos generales. Ahora, pero necesitamos relacionar estas funciones con respecto a esto. Ahora, estas funciones que nos definen el valor de u en la frontera y el valor de la derivada normal en la frontera, no siempre es fácil de determinarlos, está claro. No existe, si estas funciones no son conocidas directamente, no existe una forma de plantear un problema de contorno que nos ayude a llegar a ellas. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar
estas funciones. Parte del problema es buscar estas funciones bajo ciertas condiciones en las cuales este problema tiene solución. Este problema tiene solución. Entonces, nosotros vamos a hacer la siguiente relación. En primer lugar, asociado a la teoría que ya se conoce del potencial gravitacional, que es un potencial newtoniano, o al potencial electrostático, que es un potencial de Coulomb, por lo general, nosotros ya hemos visto en parte la solución de este problema de Poisson. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a definir ciertas integrales que son importantes. A ver cómo mencionarlo de esta forma. A ver. Ya, creo que mejor lo voy a escribir. Esto lo voy a copiar. Simplemente para tenerlo de referencia, jóvenes. Nada más, por el momento. Las tres integrales de la ecuación 1 tienen un significado importante en una amplia gama de aplicaciones físicas. Por lo cual recibe nombres especiales. Entonces voy a poner aquí lo siguiente. Voy a escribir 1. Vamos a tener esta integral. La integral por la región, que es la primera, y voy a ponerla así, rho de y dividido sobre x menos y de y. Esto es igual a la integral respecto a omega, y aquí vamos a poner rho de y sobre r de y. Esa es la forma más habitual, y esto le vamos a llamar u de x. Esta es nuestra expresión número 2. A esto nosotros le llamamos potencial de volumen. Aquí quiero también que quede claro lo siguiente. Vamos a llevarnos el problema para que quede entendido realmente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, fíjense, esta primera integral es esta. Tenemos el 1 sobre 4pi. Este 4pi pasa a dividir, si tengo nabla al cuadrado de u es igual a menos rho. Entonces el menos 1 sobre 4pi nabla al cuadrado lo he cambiado por rho. Por eso está acá. ¿Está bien? Entonces aquí está el rho, que está aquí. Y esto nos está representando la primera integral. De la misma forma vamos a hacer con los otros dos. Entonces tenemos nuestra segunda integral, que es esta que está aquí. De la misma forma, el 1 sobre 4pi va a estar dentro, y aquí tenemos la derivada con respecto a omega de mu de y dividido sobre x menos y de s de y. Jóvenes, tengamos en cuenta de que la derivada con respecto a la normal en los puntos de la superficie de la frontera, y esos son justamente esos, toman el valor de esta función. Por eso esto lo estamos reemplazando acá. ¿Está bien? Y esto es la integral con respecto a la frontera de mu de y sobre r de
S de Y. Y esto le vamos a poner B de X. Esta es nuestra expresión 3 y este se le conoce como potencial de capa simple. Y de la misma forma ya nos queda solamente la tercera integral, que es esta que está aquí, y creo que está completamente claro qué forma va a tomar. Tenemos la integral con respecto a la superficie y en este caso tenemos esto, el u es el nu de x. Entonces lo que aquí nosotros tenemos es lo siguiente: nu de y, la derivada con respecto a la normal de 1 sobre x menos y de S de Y. Jóvenes, esto también lo hemos mencionado cuando hablamos de funciones generalizadas, es decir, estos potenciales de capa simple, potencial de volumen, y este que estoy escribiendo, que se va a llamar potencial de capa doble, también son una suerte de funciones generalizadas. Este es el potencial de capa doble. Jóvenes, ¿quedó entendido? Simplemente estoy dándole nombre a cada uno de estos potenciales. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes, o no hay preguntas? Está claro, profe. Muy bien, ya está claro. Entonces, nosotros tenemos que estos reciben estos nombres. ¿Está bien? Reciben estos nombres. Ahora, si nosotros queremos seguir estudiando estos potenciales o ver cómo se utilizan, necesitamos evaluar o garantizar de que cumplan ciertas características y en particular las asociadas a la convergencia, es decir, que las integrales existan. Está bien que las integrales existan. Para eso existen una serie de teoremas, lemas y características que simplemente voy a enunciarlos. ¿Está bien? Ya es tarea de ustedes buscar las demostraciones y las explicaciones de qué es lo que esto significa. Hay una gran cantidad de material al respecto. Bien, entonces, vuelvo a repetir, necesitamos analizar sus propiedades de convergencia, es decir, que existen las integrales. Nos referimos a convergencia porque tengan en cuenta que cada integral es una suma integral y esta suma debe converger. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente: la siguiente integral, que es u de x, igual a una integral por una región de una función de x y de y, de dy. Vamos a decir que esta es nuestra expresión número 5. Se denomina convergente uniformemente en la convergencia. Por lo general se analiza en algún punto. ¿Está claro? Voy a decir en un punto asignado con el x sub 0. Sí, para cualquier valor epsilon mayor que 0, se puede definir una vecindad.
y vamos a llamarle delta de epsilon de el punto x sub 0. Es decir, si yo tengo aquí el punto x sub 0, este es x sub 0 y tengo una vecindad que tiene como radio epsilon, digamos, si es que consideramos como que es una pequeña esferita. Eso ya va a depender, lógicamente, de las dimensiones que estamos nosotros trabajando. Y, vamos a decir, y la región E de epsilon, que pertenece a la región omega, lógicamente no estamos saliendo de nuestra región de definición, tal que para funciones f de x y y continuas, ¿está bien? Continuas, en primer lugar la continuidad va a ser para todo x y y que pertenecen a esa pequeña región que estamos trabajando. Y finitas, es decir, estas funciones no solamente son continuas, sino finitas en el siguiente conjunto, E menos E epsilon. Es decir, si yo tengo este es omega, esto es E, es en esta región. ¿Está claro? En esta región. Para los que cumplen eso, se cumple la siguiente igualdad. Un momentito ya. Vamos a hacer un poquito de espacio aquí. Para escribir la igualdad en esta misma pizarra. Se cumple la siguiente igualdad. La integral por esta región epsilon, que ya sabemos que es cualquiera, de f de x y y, de y, es menor o igual a epsilon. ¿Qué es lo que significa todo esto? Estamos diciendo que una integral de esta forma converge uniformemente si la función es absolutamente integrable en alguna vecindad del punto donde nosotros lo estamos evaluando. ¿Está bien? Eso es lo que nos está diciendo esta definición. Es decir, la integral existe. La integral existe. Entonces, si la integral existe, nosotros podemos ir generalizando esta definición, esta es la definición, y vamos a ver el siguiente lema. Ya esto es una aplicación. La integral 5, es decir, esta integral que tenemos acá, converge uniformemente en el punto x igual a x sub 0 disculpen, aquí me faltó, que converge uniformemente en ese punto, define la función continua u de x en x igual a x sub 0. ¿Qué significa? Que si tenemos que la integral 5 converge uniformemente en este punto, en el punto x sub 0, entonces esta función
es continua en ese punto. ¿Está claro? Es decir, nos permite definir la continuidad de la función en ese punto. En consecuencia, la existencia de un valor asociado a ese punto. De nuevo, la integral 5 uniformemente convergente en la región omega, define a la función u de x continua en toda la región. Este lema 2 no es otra cosa que una generalización de esto. Es decir, si la integral existe y es uniformemente convergente, es decir, existe, es finita, entonces, si es en un punto, podemos asegurar la continuidad de la función en ese punto. Si es en toda la región, podemos asegurar la continuidad de la función en toda la región. Lema 3. La integral 5 disculpen, la integral, y aquí tenemos u de x igual a la integral con respecto a omega de d de y sobre x menos y a la alfa para los valores de alfa menores que 3 converge uniformemente en toda la región omega. Es decir, si yo tengo una integral que tiene esta forma y el alfa es menor que 3, entonces puedo decir de que esta integral converge uniformemente. Si converge uniformemente en toda la región, por lo tanto es continua en un punto y de la región y es continua en toda la región. ¿Está claro? Aquí tenemos nosotros, entonces ya asociado a todo esto, un teorema que nos dice lo siguiente. En principio, este teorema es el criterio de convergencia uniforme. ¿Qué nos dice este criterio de convergencia uniforme? Si la función f de x y y satisface en la región finita omega la desigualdad de que el valor absoluto de f de x y y es menor que un c sobre x menos y a la alfa, donde alfa menor que 3 y esa c es una constante, entonces la expresión 5 converge uniformemente.
Entonces, es suficiente que se cumpla esto para asegurar la convergencia. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? En la teoría del potencial es muy frecuente encontrar el 1 sobre R o el 1 sobre R al cuadrado en la parte inferior. Por eso es que existen estos conceptos en los cuales nos dicen o nos muestran cuándo podemos decir que esa integral existe. En muchas partes en la matemática es importante, antes de comenzar a resolver un problema, evaluar si es que el problema tiene solución. No tiene sentido comenzar a estudiar un problema si es que no sabemos si va a tener solución. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, esto, jóvenes, es la definición de estos potenciales de volumen, de capa simple y de capa doble, y el criterio de convergencia uniforme. ¿Está bien? El criterio de convergencia uniforme. En general, este es un criterio de suficiencia. Es suficiente que sea esto. ¿Está bien? Para que podamos afirmar la convergencia uniforme.